resulta pues que yo dormía en una habitación donde también dormían mis padres, pero en esta ocasión ellos no estaban, estaba durmiendo desde antes. Me quedo ahí intentando dormir y me habían dejado una lamparita, ¿no? Una lamparita en un cruce entre dos habitaciones, eran dos habitaciones en una, y de pronto yo, no sé por qué, tengo la iniciativa de mirar, había una sombra negra que estaba mirando así como desde un lado de ese como portal, ¿no? Y yo me asusté, obviamente, hice la de tapar. Muy buenas a todos, yo soy Xavi, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Hoy toca el episodio número 48. Y hoy tenemos a Fernando Chapi. Fernando Chapi es locutor de radio y tiene un programa muy interesante, se llama Misterios al Anochecer, y va a contarnos cosas que de verdad os van a encantar porque toca un misterio ahí profundo, unos casos muy interesantes y que dan bastante miedo. Por lo que he escuchado algunos programas suyos y la verdad es que, Fernando, encantado de que estés aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, Xavi, mucho gusto. Hace bastante tiempo que estábamos con la idea de hacer un podcast, de hacer un programa. Y bueno, saludos a toda tu audiencia, a todos los que ven tu programa y también a los que después escuchen el audio en Misterios al Anochecer, porque después también lo vamos a retransmitir por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, mil gracias a ti y antes que nada, tal como has dicho ahora, me gustaría que nos dieras tus redes de contacto, ¿vale? Pues que nos digas dónde podemos escucharte, si subes los programas en alguna plataforma tipo Spotify o iVoox, tu Instagram, tus redes, por favor. Bueno, en cuanto a la señal del programa en sí, bueno, para los que están en el sur de la ciudad de Lima, se transmite los días domingos de 8 a 10 de la noche en la frecuencia 99.5 FM, que es Radio Imperial, y los días sábados, para quienes están en las ciudades de Lamas y Tarapoto, en la Amazonía, se transmite a las 7 de la noche en Radio Estación Lamas 96.3 FM. Ahora, en Instagram estoy como @Misterio Infinito Perú. Después en YouTube también estoy como Misterio Infinito Perú. Tengo un Facebook también con la misma denominación, pero no lo estoy moviendo tanto, ¿no? Más que nada es Instagram y YouTube como Misterio Infinito Perú. En FM, bueno, también en FM me retransmite acércateradio.org y Edenex también, Edenex, la radio del misterio del amigo Alberto Guzmán, que pues, es un clásico de estos temas. Buenísima. Sí. Pues mira, Fernando, antes de entrar en materia, me encantaría pues que hicieras una pequeña explicación de por qué el misterio, por qué llegó a tu vida el misterio, por qué te interesaste por el misterio, ¿no? Y que cuentes un poco, ¿no? quién eres en ese aspecto. Bueno, el tema de cómo me empezó a inquietar, a interesar el misterio, me llevaría muy atrás en la vida, hasta mi niñez en realidad. Yo tengo 36 años, pero cuando yo era niño vivía en casa de mi familia materna, en una casa antigua, bastante antigua, donde ya ocurrían algunos hechos que podríamos llamar paranormal. O sea, eran cosas que las sabía mi madre, mi tía, mi tío, otros parientes que visitaban la casa, pero a mí me lo negaban porque decían, bueno, yo soy hijo único, ¿no? Entonces yo era el único niño en la casa y me lo negaban porque decían que me podía sugestionar, que podía tener miedo, todo ese tipo de cosas. Recién lo aceptaron cuando ya era adolescente y ya la cosa era demasiado evidente y ya mi gusto por estos temas, mi atracción era demasiado ya es conocida por todos, entonces decían a este que ya no le va a dar miedo, más bien en todo caso le va a interesar. Bueno, digamos que la primera vez que me pasó algo que yo recuerdo es cuando yo era niño, que tendría pues 5 o 6 años, y resulta pues que
Yo dormía en una habitación donde también dormían mis padres, pero en esa ocasión ellos no estaban, estaba durmiendo desde antes, y por algún tema yo tenía como ciertos terrores nocturnos, tenía pesadillas, y yo me quedo ahí intentando dormir y me habían dejado una lamparita, ¿no? Una lamparita en un cruce entre dos habitaciones, eran dos habitaciones en una, y de pronto yo, no sé por qué, tengo la iniciativa de mirar y veo que así como cortándose con la lamparita, como si fuera una imagen medio translúcida, había una sombra negra que estaba mirando así como desde un lado de ese como portal, ¿no? Y yo me asusté, obviamente, hice la de taparme, la de no mirar, y después cuando volví a ver, eso seguía ahí, ¿no? Y de ahí no recuerdo O sea, más. se quedó fijo, se quedó ahí fijo mirándote. Sí, sí, sí. Ahora la cuestión es que o sea, no sé, yo después pasando el tiempo quise pensar que era mi madre, pero tampoco era imposible porque llevaba como un peinado, recuerdo, me llamaba mucho la atención eso, aparte porque era medio traslúcido y porque para entrar a esa habitación había que abrir una puerta que era bastante ruidosa, una puerta que estaba, como se dice, descentrada y cuando tú la abrías chocaba con el piso y hacía un ruido importante, ¿no? Entonces no escuché nada de eso. Y después también en esa habitación vi una especie, o sea, cuando yo era más niño todavía, había hecho así como garabatos, dibujos con crayones, con distintas cosas con colores en las paredes. Entonces, en una ocasión yo estaba también solo en la habitación y de pronto observo como si esas figuras por un momento entre que desaparecieran, algo así, y se empieza a formar una figura en la pared, ¿no? Una figura sin rostro, una figura como si estuviera vestida con una ropa medio colorida, y al final de todo se forma la cara, y era una cara pues horrenda, ¿no? Y obviamente yo empecé a gritar, llegó la familia, y dijeron que seguramente había sido un sueño. Pero ya cuando fui avanzando en años, ya mi mamá me contó que ella en ese cuarto no podía dormir bien porque igual veía una sombra negra que se sentaba a los pies de la cama y empezaba a rezar, a orar o a insultarle para que se vaya y se levantaba y es como que desaparecía la figura, ¿no? Como si fuera, ya me cansé de estar aquí y se esfumaba. Y también lo mismo mi tío, que bueno, ya fallecido hace 10 años, él me contó, ¿no? Que eso era un cuarto que había quedado, una habitación que había quedado sin uso durante mucho, mucho tiempo, porque cuando ellos eran niños, o sea, estamos hablando pues de la década del 50, por ahí, o 60 inclusive, en el caso de mi mamá, habían tenido un empleado doméstico, y el empleado doméstico pues le habían dicho, mira, ahí hay una habitación con cama para que estés tranquilo, y él solamente resistió una noche ahí porque él decía que prefería dormir en el sillón o donde sea porque nunca contó qué había pasado, pero había sido una experiencia que él decía que le había asustado. Él decía que lo habían asustado, ¿no? Wow. Entonces, bueno, en ese tiempo quienes mandaban la casa eran mis abuelos, que eran bastante escépticos, pero ya, pues no le prestaron atención, pero igual nadie quiso estar ahí. Entonces, de por sí en estas habitaciones, o sea, en realidad en toda la casa, pero más ahí había algún tipo de situación. Y ya pues cuando ya tienes eso, te empieza a inquietar, y más cuando estamos hablando de los años 90, empezaron a transmitirse aquí en Perú algunos programas como Misterios sin resolver, el programa estadounidense, también Encuentros, que era también un programa estadounidense de décadas atrás, que era como un noticiero del misterio. ¿Pero qué lo hacían? ¿Lo doblaban al castellano o era...? Lo doblaban, claro, lo doblaban y lo pasaban en la televisión local, y yo lo veía incluso con mi tío, con ese que digo que me contó el tema de lo que había ocurrido muchos años atrás, con él lo veíamos, y aparte de eso también pues otras cuestiones, como por ejemplo ya a finales de los 90 llegaba a través del cable un canal argentino, no sé si llegaba a España, que se llamaba Infinito, pero Infinito, más que nada en su etapa final de estos años antes que desapareciera, era como de cosas de documentales, de cuestiones extremas, pero en su inicio, hasta el 2003, más o menos 2004, tenía, por ejemplo, la sección Infinito OVNI y hacían la maratón OVNI, Wow. o tenía la sección Infinito Paranormal, Esotérico y Oculto,
era muy, muy genial y yo me la pasaba viendo eso, ¿no? O sea, mientras muchos de mis compañeros de colegio o amigos en general estaban viendo el fútbol o estaban viendo anime o estaban viendo alguna otra cosa, yo estaba viendo programas de misterio. Es Y que te dio fuerte el misterio. sí, sí, incluso con mis propinas, con mi poco dinero que me daban, compraba la revista Año Cero, que llegaba después ¡Oh, qué de mítica! tiempo. Ah, llegaba allí Este, también. claro, llegaba hasta hace quizá 10 años, de ahí no sé por qué dejó de llegar, pero en el año 99, 2000, 2001 llegaba con un desfase de algunos meses, pero sí. Enigmas también llegaba con más desfase todavía, e incluso había una revista mexicana, Reporte OVNI, y yo coleccionaba eso, o sea, estaba muy, muy chiquillo, pero me iba también a lugares donde vendían libros viejos, me compraba algunas cosas. Empecé a leer a JJ Benítez cuando tenía 16 años, Mítico, más o mítico. menos. Sí, sí, y bueno, o sea, es una cuestión bastante interesante. Incluso en el colegio donde yo estaba, bueno, ya falleció, pero estudiaba conmigo uno de los sobrinos de Sixto Paz, ¿no? Hijo Anda. de su hermana Rosemary, también que en paz descanse, ¿no? Y en algunas ocasiones hablamos sobre el tema de Misión Rama, ¿no? Bueno, de lo poco que él sabía porque él tenía mi edad, ¿no? Entonces, pero es como que sí había un ambiente, una cuestión que era muy propicia para que estos temas llegaran a interesarme, ¿no? Aparte también este tío que mencionó, mi tío Eduardo, que falleció, él contaba muchas historias que al final te las dejaba en el limbo de saber si eran verdad o era que te estaba contando algo, pero yo creo que sí eran verdad, ¿no? Historias de, bueno, familiares que tenemos Sí. en la zona andina del Perú, que habían encontrado como una especie de cueva y había como un tesoro que de ahí desapareció cuando intentaron volver. O sea, las típicas historias que se cuentan en la zona andina de lo que le llaman encantos o cosas Sí, así, sí. ¿no? Que son estas cositas. En todas partes hay algunas historias así. Y eso es fascinante. A mí me encanta que existan estas historias. Pues bueno, pues es genial porque más o menos yo creo que todo el mundo empieza pues, por mera curiosidad, ¿no? Por aquello del misterio que hay más allá de lo que podemos ver con los ojos y al final es una temática que gusta. Y mira, y hay gente pues, que incluso, como tú, lo profesionaliza. Dentro de tu carrera, ¿no? De todas las personas que seguramente has entrevistado, escuchado. Bueno, primero me gustaría, a título personal tuyo, me gustaría saber qué te gusta más, el tema ovni o el tema paranormal, o qué te llama más la atención. Bueno, en realidad están prácticamente igualados, con también otros temas como la criptozoología, por ejemplo, ¿no? Ah, qué bueno. Eh, sí, sí, también el tema de la llamada historia o arqueología oculta. O sea, y justo ya han empezado los perros de todos los vecinos como para ponerle ambiente. Y pero bueno, sí, o sea, los temas, por ejemplo, de historia de arqueología oculta, por un tema de que la hermana de mi mamá ha estudiado historia. Entonces, yo desde que era niño también crecí un poquito influenciado por esos libros. Y algunos libros no son solamente que te muestran sitios arqueológicos o te explican el pasado, ya sea prehispánico o de otras etapas de la historia del Perú, sino que también incluyen fragmentos de leyendas o de crónicas que habían recogido cuando llegaron los españoles. Y habían unas que me llamaban mucho la atención, ¿no? Que mencionaban, por ejemplo, lo que se llaman, o aquí le dan en llamar, sobre todo en la zona andina, los gentiles, ¿no? Los gentiles serían algo así como, para algunos, una raza ya sea de gigantes Wow. o de algún otro tipo de seres que vivieron antes que la humanidad y ahí se mezcla, o quizá no sea una mezcla, quizá sea una tradición independiente con la tradición cristiana del diluvio, ¿no? Entonces se dice que eran muy malos, que eran terribles y que Dios o los dioses lo castigaron y los destruyeron con el diluvio, aparte con fuego y todo. Yo me acuerdo mucho que en uno de esos libros mencionaban una tradición que hacía referencia que incluso en la época en la que estaban los españoles,
daban testimonio de que en algunas cuevas altas de los Andes habían encontrado cráneos, restos enormes, y que ellos les sorprendían, ¿no? Porque estaban como si hubieran sido víctimas de algo muy repentino. Bueno, y leí esas cosas y me preguntaba qué tan cierto sería, pero yo era niño, adolescente, no podía viajar a comprobarlo. Pero esas cosas de la arqueología a mí me interesan muchísimo, y por ejemplo ahora me gusta ir a lugares donde hay petroglifos, porque ves cada cosa y te das cuenta que hay motivos que se repiten acá y al otro lado del mundo y todo, y te empiezas a hacer un montón de ideas de si es cierto que existió una cultura global, de si es de repente es cierto que en caso no existiera una cultura global, si estábamos más interconectados de lo que pensamos, si habían viajes entre continentes, o si, digamos, todos tuvieron los mismos instructores que quizá ni siquiera eran humanos, quizá vinieron de otro lado, porque hay incluso tradiciones como la del dios Huiracocha, que lo ponen como un ser alto, blanco, barbado, de blancas vestiduras, que recorría los Andes civilizando hasta que llegó a un punto del actual Ecuador, en el cual se fue por el mar, juró volver y desapareció, y que también es una tradición que se escucha en México con Quetzalcóatl o en otras partes del mundo. Enseñanzas muy parecidas a las del cristianismo también, pero mucho tiempo antes de que llegara aquí. O sea, cuando uno ve ese tipo de cosas, y aparte también en las exploraciones de campo te topas con restos arqueológicos con orientación astronómica y cosas así, yo creo que incluso por sobre el tema de la cuestión paranormal o la cuestión ovni, en estos últimos años el tema de la historia o la arqueología oculta me ha fascinado un montón, ¿no? Y a veces viene combinado, porque en los lugares donde uno va, te encuentras con fenómeno ovni o te encuentras con cuestiones paranormales, ¿no? Por ejemplo, este tema de los gentiles que te digo, hasta ahora hay algunos lugares donde la gente les llama a las casas o a los lugares de los gentiles, o de los antiguos también, y que te recomiendan no ir ahí porque hay gente que ha desaparecido o gente que ha tenido experiencias un tanto extrañas, entonces los ven como lugares de cuidado, ¿no? O sea, es fascinante ese aspecto, y a mí me llama mucho la atención. No, es que al final la conclusión que uno llega cuando encuentras evidencias de lo que acabas de mencionar es o que hubo alguien antes que nosotros que estaba desarrollado y que no se sabe por qué motivo desapareció, o que vienen de ahí afuera. Sí. No, esa es la conclusión más, bueno, más lógica, digamos, la verdad. A lo largo de los años, ¿no? Que has ido entrevistando personas, has sido... Bueno, yo supongo que también has tenido ciertos testimonios, ¿no? O que hayan venido a tu programa y tal. ¿Podrías mencionar algunos casos o los casos que más te hayan impactado, sin importar la índole? Me da igual que sea tipo ovni, criptología, paranormal, pero me gustaría saber cuáles son los casos que a ti personalmente has dicho, wow, aquí hay algo que se me escapa, aquí hay algo que me ha impactado, o incluso que me da miedo, o que no sé realmente qué puede ser esto. Bueno, hay dos cuestiones. Para empezar, yo voy mucho, ahora no tanto porque trabajo en la Amazonía, a la zona de Chilca, al sur de Lima, que es muy conocida incluso en otros países por el tema ovni y todo eso. Y a mí me ha sorprendido el tema de las historias de lo que se suele denominar duendes, ¿no? O sea, es una zona donde está el fenómeno ovni. A la par también hay cuestiones chamánicas, alguno diría incluso de brujería. También hay testimonios de duendes, y hay testimonios hasta de, no sé si criptozoología u otro tipo de cosas, porque hay personas que en lo alto del Cerro Yaya, que es donde hay también restos arqueológicos, y donde muchos suben o subimos también a intentar observar el cielo nocturno, pues hay personas que juran haber visto como si fueran sombras de grandes felinos, o incluso haber visto como si fueran zorros, pero de un color blanco claro, que desaparecen. Entonces, hay de todo ahí, es una zona donde ocurre de todo, y pues testimonios hay muchos. Ahora, un testimonio en concreto que a mí me haya impactado, primero porque es reciente,
Segundo, porque no lo he sacado en el programa, porque la persona con la que contacté fue, digamos, en mi trabajo, en mi trabajo profesional, que no tiene nada que ver con el misterio. Y bueno, un tema de respeto, y aparte era una familia, digamos que los testigos eran un señor de avanzada edad y un adolescente. Entonces, bueno, no, esos temas no se pueden sacar tampoco, Claro. ¿no? Pero digamos que lo que me sorprende es que a veces, incluso cuando uno está trabajando en otras cosas, te salen estas situaciones, ¿no? Estábamos conversando de otras situaciones, y de pronto me cuentan que la jovencita, que era una joven de unos 15 años, tenía sucesos que felizmente la familia no los tomaba como cosa rara o cosa condenable, sino la propia chica decía, lo llamaba por su nombre, le decía paranormal, o sea, sin que yo le ponga la palabra en la boca ni nada, ella lo decía así. Y yo le preguntaba, ¿no? Estaba dentro de mi trabajo, ya bueno, se me decía contar, y eran unas cosas alucinantes, porque es una jovencita que desde el fallecimiento de uno de sus tíos, con quien era muy, muy cercana, en una ciudad de la Amazonía, ella decía que una noche, todo empezó cuando una noche se despierta y estaba como que en ese estado entre el sueño y la vigilia, que no sabes muy bien dónde estás, y lo ve a su tío al lado de la cama. Y ella es como que en ese momento ella estaba en otra, como decimos aquí, no recordó por unos segundos que su tío estaba fallecido, porque lo vio como si estuviera vivo. Entonces lo saluda: tío, ¿qué haces acá? Y de pronto es como que vuelve en sí y dice: oye, pero tú has muerto. Y es como que el tío hace una seña de despedirse y desaparece. Y ella se queda pues así, ¿no? Y como que empieza a asustarse, sus parientes despiertan, le dicen que seguro ha sido una pesadilla, duerme de nuevo, bueno. Pero de ahí empieza, no sé si a tener una sensibilidad por estas cosas, o estas cosas se sienten atraídos por ella o por su familia en realidad, ¿no? Y entonces otra noche lo que ocurre es que siente como que alguien camina en el techo de la casa, que es un techo de un material bastante endeble, o sea, no puede caminar nadie ahí. Y entonces ella piensa que es algún tipo de animal, porque era medio translúcido el techo y le pareció ver como si fuera un felino o algo por el estilo. Pero esta cosa empieza no solo a caminar, sino a correr, a saltar, a hacer un escándalo. Y entonces ellos salen de la casa a ver qué es eso, y ven eso, que es como una sombra que de ahí desaparece. Y bueno, ahí ya toda la familia se asusta porque dice que está ocurriendo algo. Igual lo tratan de racionalizar como si fuera algún animal que se ha metido, un gato enorme o algo así, pero las cosas continúan. Y ya digamos que la cuestión que esto trae a colación es que sí, en ese momento estaban ocurriendo cosas paranormales, pero a ella, cuando había sido incluso más jovencita, cuando tenía quizá 13 años, le había pasado algo que a mí no me queda claro si es, como decían en ese canal infinito, que fenómeno ovni, fenómeno paranormal. No sé dónde encajarlo, Sí, porque ¿no? lo que me cuenta es lo siguiente. O sea, tienen un terreno, aquí en Perú lo llamamos chacra, que vendría siendo como una huerta rural, algo así, ¿no? Aunque más grande, y en el campo, ¿no? Y estaban regresando a la ciudad a pie. Era una mañana de niebla y ella estaba justamente con sus abuelos caminando, y hay una especie como de un giro del camino, ¿no? Que no deja ver lo que hay al otro lado, donde hay un monumento a una tradición local. Bueno, la cosa es que ella iba adelante de sus abuelos, como corriendo, jugando y todo. Y cuando da ese giro, que además todo estaba con niebla, ella asegura que en medio de la niebla ve algo que brillaba y giraba sobre su eje. O sea, ella lo compara con un balón de fútbol, una pelota, pero dice que a ratos se hacía como más como si fuera estos balones de fútbol americano, que tienen una forma más alargada, algo así, y Entiendo brillaba que en es una suspendido en el aire, ¿no? Entiendo. suspendido en el aire en medio de la niebla, y con un color, ella dice que era entre amarillo llegando a dorado, como si botara rayos, algo así, giraba sin sonido alguno. Y ella es como que se queda obnubilada, ¿no? Diciendo: ¿qué es esto? Y hasta que vuelve en sí y empieza a correr hacia sus abuelos, ¿no? Y sus abuelos pues se asustan y dicen: ¿qué está pasando? Y alcanzan a ver el objeto. O sea, ya no es solo cosa que puedan decir de ella, sino que sus abuelos también lo ven.
y este objeto lo que hace es elevarse y desaparecer. Buah. Y en realidad dicen que a partir de eso es que pasa todo lo demás. O sea, lo atribuyeron en un momento cierto al fallecimiento de su tío, pero eso fue como un segundo disparador. Entonces es una chica que obviamente como es tan joven no puedo traer al programa, Claro. ¿no? Pero es un caso como se dice que queda ya escrito, archivado ahí para posteriores comprobaciones y además ese camino en el cual ellos vieron este objeto, ¿no? Que pueden ser muchas cosas, ya ni sé qué es, porque ella en su forma de verlo, si bien maneja temas como paranormal, ovni, lo comparó más como un ángel. ¿Por qué como un ángel? Porque le parecía que estaba vivo. Y yo le dije, pero ¿por qué consideras que estaba vivo y no era otra cosa? Era una impresión que tenía, le daba esa impresión, como que era algo vivo, palpitante, bueno, en fin. La cosa es que en ese camino, es un camino largo que conecta una carretera grande que atraviesa la parte norte de la selva con esta ciudad en concreto. Han pasado muchas cosas, o sea, hay, en sí, donde ella le ha pasado eso, por ejemplo, hay gente que habla, que también es una cosa muy extendida en el Perú, del espectro de lo que llaman una gringa, ¿no? Que supuestamente es una mujer de aspecto extranjero que en ocasiones hace el tema del autostop, ¿no? O sea, pide como que le dé un aventón. Tipo la chica de la curva, digamos. Pero el asunto con esto es que ahí la gente no es tanto que use auto, usan más moto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ocasiones no hacen caso porque ya saben lo que pasa ahí y pasan de largo. Y más de uno lo que ha contado es que la moto se les malogra o empiezan a sentir como si les jalaran la moto hacia atrás una fuerza increíble, como si le dijera ven acá, y ellos empiezan a orar, o acá también hay la costumbre de cuando se ven cosas extrañas insultan, dicen todo tipo de improperios, porque supuestamente eso los aleja, y en otros casos ya incluso han sentido y ya no han volteado a mirar, o en algunos casos sí ha acabado mal la cosa, como que en la parte trasera de la moto hay un peso, ¿no? Como que de pronto, como que algo cayera del cielo, ¡plan! Y ellos lo toman como que este espectro igual ha querido molestarlos y se ha sentado detrás de ellos. Eh, y hay gente incluso que no cree en nada de estas cosas y ha visto también como bultos negros en la carretera. Es un lugar bastante cargado y que curiosamente yo no sé si hay alguna relación, pero han habido muchos accidentes de moto, de auto, entonces uno podría decir quizás son ya sea los espectros o la huella que deja ese dolor, esos momentos de desesperación, de pérdida de vidas. O también yo me pongo a pensar si no es al revés, si no es que los fenómenos que están ahí han hecho que esas personas pues pierdan el control de sus vehículos, no en todos los casos, obviamente, hay que tener el respeto debido, pero en algunos quizá y han ocurrido los desenlaces, ¿no? Entonces es un sitio bastante interesante en ese aspecto y la cantidad de historias que han ido surgiendo, también en el pueblo este que digo, al que llega esta carretera, que hay historias de lo que ellos toman como duendes, pero que bien podrían pasar por otras cosas extraterrenas. Es impresionante, ¿no? Y yo, por más que mi trabajo es otro, que no tiene nada que ver con el misterio, a veces incluso yo tengo que hacer entrevistas a personas, etcétera, te lo cuentan. Te cuentan así como que, oye, ¿no? Esto y es muy interesante, ¿no? Sí, no, al final, mira, este punto, el punto del tramo este de carretera, me parece curioso porque es como un punto negro, ¿no? Que ya ocurre, estas cosas en otros países, en otros lugares, también hay puntos negros de este tipo, ¿no? Y siempre hay zonas que ocurren cosas extrañas, cosas bizarras, ¿no? Yo recuerdo un caso aquí en España, ¿no? De un señor que iba estaba anocheciendo y durante la noche, bueno, él tenía una finca, ¿no? Él era como campesino y de regreso, bueno, volvía para casa y dice como que una figura alta, delgada, antropomórfica, se posó en mitad del camino detrás de él y era como que intentaba como perseguirle, ¿no? Son casos ahí que dan, bueno, da miedo, ¿no? De encontrarse en esa situación y que, ¿por qué? O sea,
¿qué punto de absurdez tiene, ¿no?, pensar que una persona que nada tiene que ver, que no vive de esto, que no tiene nada que ganar con esto, cuente y dé un testimonio tan extraño, ¿no?, tan bizarro, por llamarlo de alguna manera? Sí, así es. De hecho hay quienes se escudan diciendo que no, que son gente en busca de protagonismo, pero yo estoy seguro que hay gente que hay gente a la que estas cosas le han afectado gravemente la vida, o sea, gente que te dice yo preferiría no haber pasado por este tipo de cosas porque llevaría una vida más tranquila, no me haría tantas preguntas, no me verían como el raro del lugar. Entonces, incluso yo alguna vez porque, bueno, a diferencia de España, aquí en Perú, vamos a llamarle así, la relativa normalización de estos temas ha llegado, ni siquiera termina de llegar, pero digamos que es recién en estos últimos años cuando ya los ven como que, bueno, sí, son temas interesantes, te voy a contar mi historia, porque cuando yo era niño, adolescente, estamos hablando de los 90, los inicios de los 2000, todo eso, directamente se burlaban, o sea, eras el loco del lugar, del colegio, de la universidad, de la cuadra, de lo que sea. O sea, hay personas que no contaban sus casos, o yo en algún momento llegué a decir, o sea, mejor no me interesaran estos temas o los ocultase porque incluso Te causan tachan. algunos problemas. Claro, te causan algunos problemas a la hora de buscar amigos, de buscar pareja, y si se enteran hasta de buscar trabajo en ese tiempo. Ahora felizmente ya la cosa está cambiando bastante, ¿no? Pero entiendo y he escuchado a personas incluso alguna de un caso bastante conocido y espectacular que me dijo que preferiría no haber pasado por su experiencia, ¿no? O ¿Qué sea, caso fue? Si se puede saber. no, es un caso que la persona me lo dijo off the record, no lo dijo en el programa, entonces preferiría no develarlo, Vale. pero es un caso de aquí de Sudamérica, un caso ovni, ¿no? Y yo le entiendo perfectamente. Porque mira, hablando de este tipo, los encuentros del tercer tipo, digamos, de los encuentros donde ya entablas una conexión con esos supuestos seres que vienen de fuera y tal. ¿Tú conoces algún caso así relevante o que te haya chocado a ti a nivel personal? Bueno, hay todo un tema, como digo, en la zona de Chilca, de personas, incluso nos hemos hecho amigos con los años, incluso son habituales de mi canal. Es un grupo de personas que no, ahora quizá les puedo denominar investigadores, pero ellos en su tiempo ni siquiera tenían un nombre, simplemente es como que se habían reunido a Joder. la búsqueda de algunas cosas, habían tenido contacto en Chilca, que son pues ahí amigos Eduardo Camacho, Julio Dongo y otros, que ahora, bueno, incluso hasta han dado algunas conferencias sobre el tema, pero durante años lo tenían muy para sí y han vivido en la zona de Chilca todo tipo de situaciones, desde aparición de seres de luz, incluso hasta descenso de lo que ellos denominan naves, Wow. y no solamente eso, sino inclusive experiencias muy curiosas como que en una ocasión, o en dos ocasiones creo, inclusive, ven como si fueran supuestamente autos, ¿no? Autos en la playa en la noche, y piensan, bueno, ¿quiénes serán? Serán los de otro grupo de estos que observan los cielos y esperan ver algo, y de pronto ven pues que ese auto se interna en el mar, o sea, ¿Qué? no era tan auto, o de Hola. pronto lo observan mejor y ven que tenía una forma como de cúpula que no se veía bien en la noche, o sea, no era un auto, sino era una especie de nave de otro tipo estacionada sobre la playa. O sea, tienen unas experiencias increíbles que te las cuentan, e incluso uno de ellos, el que tenía más de esas historias, falleció hace algo más de año y tantos, ¿no? Que era el señor Juan Huejara. Te contaba cada cosa que de Pues ahora, apariciones de seres. que era Sí, japonés, o sea, sí, sí, descendencia ascendencia japonesa. japonesa. Ujú, sí, o sea, realmente toda esa zona tiene un tema de, como digo, que no se sabe si es ovni, paranormal, una cosa traslapándose con la otra, pero ellos sí tienen unas historias de esos tipos, pero fenomenales, ¿no? Por ejemplo, una que me llama mucho la atención es cuando ellos cuentan, sobre todo Eduardo Camacho, que él estaba con un amigo suyo,
y empieza a caminar por una calle de una zona desolada ahí que se llama Papaleón, y cuando está en una de las avenidas principales con este amigo, él observa lo que parece ser un ser de luz o algo así, y como ya lo había visto tantas veces, ya era medio que no le tenía miedo, pero en determinado momento cuando intenta acercarse, siente como que hay un corte y aparece en otro lado de la calle. Entonces se queda medio entre asustado y diciendo qué está ocurriendo aquí, ¿no? Les pasa a los dos. Y lo vuelven a intentar y les vuelven a hacer el mismo juego. Entonces ellos lo que piensan es, quizás es como una especie de traba mental, como que nos están, es un juego de la percepción, y lo van a intentar una vez más, lo cual implica que eran valientes, ¿no? Porque otra persona en esa circunstancia se va Yo ya te corriendo. digo que no compruebo nada. Claro, yo tampoco. Y la cosa es que intentan como decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Háblame todo el tiempo para no perder la hilación y para que no nos puedan distraer ni nada, y seguía ocurriendo lo mismo. Ya bueno, ya con la tercera comprobación se quedaron bastante perplejos porque no era un juego de la mente, sino era que verdaderamente era como que esta cosa no quería que lo alcanzasen y los teletransportaba a otro sitio de la calle como para evitar el contacto directo. Y cosas así, ¿no? Que pasaban en esa zona, y quién sabe, hasta ahora ocurren cosas bastante, o sea, la zona de Chilca, como bien sabes, también es, por ejemplo, donde Misión Rama, de Sixto Paz, el tema, también que JJ Benítez ahí tuvo su experiencia de su libro OVNI SOS a la humanidad, o sea, es interesante. Creo que una de las cosas que más extraño de Lima cuando trabajo fuera de acá, muy aparte de la familia, muy aparte de las amistades cercanas y de mis gatos, es Chilca, ir allá. O sea, es fascinante. Mágico, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, para terminar, porque sé que tienes faena, tienes que hacer cosas. El último punto que me gustaría conocer, si sabes algo, si no, antes has mencionado el tema criptozoológico, ¿no? Pues, de extrañas criaturas y tal. Y además en el Amazonas, ¿no? Que el Amazonas tiene tantos misterios y tantas... ¿Conoces algún caso así que de algún tipo de criatura que se ha visto por allá, por el Amazonas o por allá por tu zona, ¿no? Digamos. Bueno, en la zona, lo que es la Amazonía peruana, yo estoy actualmente en lo que se conoce como la región San Martín, ¿no? En la zona de Tarapoto, Lamas, que es, vamos a decir, la Amazonía norte del Perú. No tan norte, pero podemos encajarla dentro del norte. Pero yo hace unos años trabajaba en otra parte de la Amazonía que está como más hacia el sureste, hacia el límite con Brasil, Bolivia, que se llama Madre de Dios. De hecho, ahí inició el programa en una emisora de esa región, y estamos hablando justamente del tiempo de pandemia, ¿no? De la primera ola que le llaman 2020 por ahí. Sí. Y la cuestión es que sí, o sea, habían bastantes testimonios. De hecho, yo entrevisté, tengo ahí en mi canal, en Misterio Infinito, pero una entrevista a un señor, un profesor, que había hecho un libro sobre la historia de la región Madre de Dios. Y ahí incluía, por ejemplo, no es un tema de criptozoología, ahorita voy a la criptozoología, pero me ha venido a la mente, Sí. el primer, o sea, es como que, como que te encuentras el misterio en todos lados. Yo fui a su tienda, a su librería, porque quería un libro de la historia de Madre de Dios, también de paso para cuando me fuese de ahí llevármelo de recuerdo. Claro. Y de pronto yo estoy abriendo el libro y en las primeras que hago me encuentro con la foto de un ovni, ¿no? De un objeto en forma como de cigarro, entre discoidal y cigarro, sobre el río Madre de Dios. Y yo digo, ¿por qué hasta aquí me persiguen estas cosas? Ya ves. Y le pregunto, y era la foto del que se considera el primer objeto de estas características que había sido registrado en el Perú, al menos desde el punto de vista de una imagen, ¿no? De la década, si no me equivoco, de los 50 era, estoy hablando de memoria, que había sido visto exactamente pues sobre el río, no sobre el río Tambopata, sobre el río Madre de Dios, ¿no? A cuyas orillas está la ciudad de Puerto Maldonado, que es donde yo estaba. Y de ahí, bueno, eso dio pie a que con este profesor pues empezamos a hablar de otras cosas. Me habló de sucesos paranormales, me habló de otros sucesos ovni que habían ocurrido en el lugar.
y también de criptozoología, en el sentido, bueno, en la selva se habla mucho de lo que le llaman la yacumama y también la sachamama, que serían dos serpientes enormes, ¿no? Wow. Que están englobadas dentro de las tradiciones de los pueblos amazónicos. Pero el tema viene, claro, no puede incluso irse más atrás y también en épocas prehispánicas y en la cultura ya no amazónica, sino andina, se hablaba del amaru, que era una serpiente de los cielos, que muchos Sí. la equiparan con la Vía Láctea, ¿no? Como la Vía Láctea, como se ve como una franja, lo asumieron como una serpiente, es un punto de vista simbólico, pero el tema viene cuando hay personas que han ido a la Amazonía a internarse, a cazar o a hacer temas de extracción de madera y afirman que han visto este tipo de seres, han visto incluso hace años, otros dicen que fue como dicen aquí una cortina de humo, ¿no? Pero incluso hasta hablaban de que había salido una de estas serpientes a fines de los 90 y que había arrasado con extensiones de árboles y todo el tema, pero más allá de eso, la gente del lugar sí cuenta esto, ¿no? Experiencias, por ejemplo, de Wow. cazadores o leñadores que de pronto dicen voy a descansar un momento y se apoyan en lo que creen que es un tronco entre tantos otros en medio de la maleza, ¿no? Que incluso hasta le han crecido plantitas encima, y en un momento, pues cuando se dan cuenta, el tronco empieza a moverse y no era un árbol caído, era una enorme serpiente que estaba en reposo, felizmente para ellos, y que pues empieza a moverse con toda la carga de camuflaje Wow. encima, y en algunos casos se mete a un río cercano o sigue su camino y ellos se quedan, pues, ¿no? O también personas que, por ejemplo, que en paz descanse, falleció el año pasado, bueno, él era misionero evangélico, pero a la par también tenía conocimientos en ornitología y en temas relacionados a cuestiones de zoología, ¿no? Entonces, principalmente él se dedicaba, tenía una fascinación por lo que es Pedro Hawking, es su nombre, ¿no? Era su nombre. Entonces, eh, él, digamos, había catalogado distintos tipos de aves que no estaban registradas por la ciencia, pero que él había tenido evidencia, incluso una de ellas la había tenido en sus manos cuando era muy joven, pero también hablamos de que había recopilado testimonios en la selva más profunda de la existencia de lo que pareciera ser supervivientes del perezoso gigante, ¿no? Que en el lenguaje Wow. de la selva lo llamaban el mapinguari, pero que es el perezoso terrestre, ¿no? Que vivió Sí. supuestamente hasta con los primeros humanos y de ahí no hay registro fósil, pero hay muchos que dicen que todavía vive en lo profundo de la Amazonía o también de especies desconocidas de felinos, ¿no? Incluso el yanapuma, le decía, y bueno, yanapuma, yana es negro en quechua, sería el puma negro, que dicen que es como una especie de jaguar, pero más grande que los jaguares, Wow. enorme, que vive oculto en la selva y que de cuando en cuando se cobra algunas víctimas de esas que lamentablemente no salen en las noticias, ¿no? Porque son comunidades muy alejadas Claro. y la gente le tenía mucho miedo. Serpientes también enormes de distintos tipos, monos demasiado antropomorfos para ser simplemente de los que hay aquí en el Nuevo Mundo. Había uno que no me acuerdo ahorita el nombre, está en idioma de la selva, pero bueno, sí, cosas así bastante sorprendentes, monos antropomorfos y todo, o Prácticamente incluso humano, hasta, ¿no? Tipo prácticamente humano, ¿no? Sí, sí. o incluso grandes reptiles que tenían apariencia como de un saurópodo, de un dinosaurio de estos Wow. enormes, como Diplodocus o estos, en las zonas más profundas de la selva, más pantanosas, donde no llega la gente, pero las personas del lugar, o sea, te decían, le tenían un nombre local y cuando tú pedías que por favor te lo dibujen o que te lo describen, o sea, era como si hubieran tenido acceso a un libro de dinosaurios, ¿no? Entonces, Wow. tú dices, cómo calzamos esto con la historia oficial digamos, de la biología de la zona o con lo que se conoce de la evolución y la desaparición de las especies, ¿no? O sea, hay todo este tipo de asuntos y es bastante interesante, bastante interesante todo esto. Bueno, pues, don Fernando Chapi, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu tiempo. Ha sido fascinante escucharte, me ha encantado. Y nada, espero que podamos hablar pronto en algún otro programa y mucho éxito con tu programa también, que sé que ya lo tienes. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Xavi, y ya en otra ocasión quizá te cuente un caso más personal que Es que tengo por no te quería ahí. preguntar por tiempo, pero yo quería escuchar alguno personal tuyo. Si quieres te cuento ahora Dale. uno. Tengo dos principales, ¿no? Uno que es de tipo paranormal y otro que es de tipo de fenómeno ovni. Quiero pensar que es fenómeno ovni, ¿no? Bueno, de repente te cuento el de fenómeno ovni, ¿no? Tírale, va, que es que quiero Ya, escucharlo, va. bueno. Hace unos años atrás, no demasiados, estábamos con un buen amigo que también le interesan estos temas, que se llama Paul, en el norte de Chile, que es un lugar al que hemos ido muchas veces, al desierto de Atacama, concretamente una zona que se llama Huara, la comuna de Huara. Bueno, para empezar, punto, Huara en Aymara significa estrella, ¿no? Entonces, desde que ves lugares, la toponimia que hacen referencia a elementos del cielo, yo sospecho. No Claro, sé por qué, claro. pero yo Algo sospecho. pasa ya. ¿Qué estrella llamaba tanto? Y acá en Perú también hay muchas ciudades que tienen ese topónimo. Al norte de Lima está Huaral, hay una ciudad llamada Huaraz en la zona de Ancash, que es zona montañosa, que tiene mucho tema de avistamiento ovni. Bueno, pues eso sería otro tema. La cosa es que llegamos a Huara, pero más que nada porque queríamos ver un geoglifo, ¿no? Como te digo, me interesa mucho el tema de la arqueología extraña, y ahí está uno de los geoglifos más grandes del mundo, que es el que le conocen como el gigante de Tarapacá o el gigante de Atacama, ¿no? Ahí en un cerro aislado de todo en medio del desierto, y que es pues un ser que según los arqueólogos dicen que podría representar al antiguo dios Huiracocha, o también conocido en esa zona como Taapaca o como Tunupa, etcétera, ¿no? Mirando como en dirección hacia el lejano, bueno, no tan lejano, pero relativamente lejano océano, ¿no? Entonces, bueno, fuimos ahí, no era la primera vez que estábamos, era de hecho probablemente la tercera vez que estábamos ahí, y se nos hizo de noche, y de ahí hasta el pueblo de Huara, como digo, son unos 16 kilómetros. Entonces, como es una carretera desolada por la que no pasa nadie y de noche no suele pasar los carros porque van a toda velocidad, ¿qué nos queda? O dormir acá, que en el desierto, más allá de 10, 11 de la noche, hace un frío tremendo y no tenemos algo adecuado, o empezar a caminar hasta llegar al pueblo, así sea en 3, 4 horas. Optamos por esa opción. Bueno, todo bien, en anteriores ocasiones habíamos hecho cosas similares, y en el cielo pues de cuando en cuando se ve una ráfaga, de cuando en cuando ves algo, una lucecita que se mueve, pero cuando ya pasa el tiempo y has visto tantas lucecitas que te mueven, ya no te llaman la atención, porque incluso empiezas a racionalizarlo como que puede ser un satélite, puede ser Claro. otra cosa. No importa tanto, excepto cuando ya son luces que interactúan entre sí, pero igual no te impresiona tanto porque son solo luces, ¿no? Pero en esta ocasión seguimos caminando, y de pronto nos damos cuenta que ni siquiera era que pasaran uno que otro camión, uno que otro auto a toda velocidad, era como que silencio total, Wow. quietud absoluta. Ya nos empezó a incomodar en realidad, o sea, sentíamos que eso no era tan normal, pero seguimos hablando, distrayendo la mente. En eso de cuando en cuando se veían como si fueran fogonazos en el cielo, pero podíamos pensar que era quizás de alguna tormenta lejana, porque eso, por ejemplo, ocurre mucho en los Andes y en la Amazonía. Puede ser eso, puede ser, a pesar que estamos en el desierto. Y de pronto ya la cosa es que vemos que en medio de ese silencio y esa quietud, al otro lado de la pista, al fondo, aparece como si fuera una bolita de fuego, Wow. ¿no? Entonces que se eleva, se prende y se apaga. Entonces, para también racionalizar y no asustarnos, este amigo dice, quién sabe, como es desierto, de repente es algún tipo de maniobra militar, algún tipo están probando alguna bombarda de llamada, algún ejercicio, y en realidad lo vimos más por ese lado. Pasó un rato, seguimos caminando, sentíamos que no avanzábamos, no veíamos Todo el los rato igual, letreritos ¿no? que marcan. Sí, no veíamos por mucho rato los letreritos que marcaban los kilómetros, era muy extraño, y vemos otra igual, es como que sale de algún punto, se eleva, se forma como una bolita de fuego, se cierra sobre sí misma, así deben ser ejercicios militares o algo así. Pero la tercera ya fue como, ¿no? Para ahorrarnos la duda, ocurre lo mismo, se prende como una lucecita,
pero punto uno, esta estaba mucho más cercana, y punto dos, no es que se cierra sobre sí misma, sino que se abre, se forma una figura como de un plato de fuego, con todo y ventanas. Wow, se veían las ventanas, pero como de lado, como de costado, o sea, como en una posición así, medio vertical. Bueno, no tan vertical, diagonal, sería diagonal, y y se quedó ahí encendido durante algunos segundos y después es como que se apagó sobre sí mismo, como cuando apagaba esos televisores antiguos, sí, que sí, quedaba sí. un puntito, algo así, y ya con eso nos quedamos anonadados, y en ese momento es como que vuelven los sonidos del ambiente y de la nada aparece un camión a toda velocidad. Nosotros salimos inmediatamente del trance o de lo que fuera, nos echamos hacia atrás, el camión pasa, y a la hora que pasa, de su parte inferior sale una pieza de metal, así como si la hubieran lanzado hacia nosotros. O sea, incluso sacando chispas del roce con el asfalto. Nos hicimos a un lado y bueno, el camión para, bajan las personas que estaban ahí, ¿no? Bastante extrañados, ¿qué ha ocurrido? Y nos ven ahí en medio de la nada. Lo cual era medio peligroso porque por esa carretera transitan todo tipo de gente con buenas y malas intenciones, pero en realidad eran comerciantes, ¿no? Entonces nos dijeron qué hacíamos ahí, y dijimos, bueno, se nos hizo tarde, estamos caminando, y nos preguntan si habíamos visto lo mismo que ellos. Wow. Era que ellos desde otra perspectiva habían observado lo mismo que nosotros, y estaban acostumbrados a que en esa carretera pasaran cosas raras, pero nunca habían visto algo tan así. Y le dijimos, sí, hemos observado, y de pronto uno de ellos estaba buscando la pieza esta de metal que salió disparada, la toca, ni la puede agarrar porque estaba caliente, le tuvo que echar agua y todo, y se extrañó porque él dijo, no entiendo cómo puede haber pasado esto, porque esa pieza está soldada abajo, es una barra de metal que está soldada debajo, es como si alguien lo hubiera arrancado, como si alguien lo hubiera jalado y simplemente ya le echó agua para que, y se la llevó, no entendía, y nos hizo el aventón, ¿no? Nos dijo, no, ustedes acá viste esas cosas, ya bueno, todos apretados en la cabina del camión, y nos dejó en el pueblo. Y cuando llegamos al pueblo, justamente nos ve llegar un señor de un kiosco que había ahí, le contamos pues que venimos de ahí, nos ve, ¿no? Y nos dice, ustedes están locos. Nosotros decimos, ¿por qué? Ustedes están locos porque ni siquiera la gente del pueblo va por esa carretera en la noche, o sea, nadie va por ahí, porque hay gente que ha desaparecido, gente que ve cosas raras, y le contamos pues lo que habíamos visto, ya lo del tema del platillo, y ni le extrañó, o sea, es como que dijo, no, o sea, no vuelvan a hacer eso, que tienen, que no sé, bueno, y esa ha sido con el fenómeno OVNI la experiencia más cercana que he tenido, o sea, ver un disco con todo y ventanas, y, o sea... Eso es lo que más me impacta, ¿no? Que incluso ventanillas. ¡Guau! Sí, y color de fuego, así, ¿no? Como que también me queda la idea, para que se cierre sobre sí mismo, si ha sido una especie como de holograma de proyección, o si verdaderamente era un objeto que estaba ahí, pero igual si era un holograma, una proyección, ¿quién la hacía? ¿Con qué fin? ¿Por qué motivó ese silencio? ¿Por qué arrancó ese pedazo de metal del camión como para que se detuvieran y nos encuentren? Fue muy raro, incluso esa noche, bueno, ni este amigo ni yo pudimos dormir en el hospedaje del pueblo. Yo creo que era un factor psicológico, pero nos sentíamos como observados. Pero igual yo en la noche sentía como si fuera como cuando pasa una persona a tu costado, una corriente como de aire frío, que está más relacionada a lo paranormal. Pero yo decía, bueno, debe ser de repente por el miedo, por la impresión. Pero este amigo sí jura y rejura que él, en un momento de la madrugada, vamos primero al contexto del lugar, ¿no? Que es que la ventana de este hospedaje daba para el inicio de esa carretera, justamente, ¿no? En el pueblo. Entonces, sí, y él asegura que en un momento, como se sentía tan incómodo, decide mirar, y él ve como que a través de la persiana de la ventana hubiera una figura oscura como si estuviera pegada ahí, o sea, no podía ver rostro, no podía ver nada, pero sí veía como esos títulos de libros, ¿no? Más oscuro que la noche, ya algo así. Y él se quedó pues así, ¿no? Me iba a despertar, pero cuando intentó hacer...
Cuando intentó hacer algo, volvió a mirar y ya no estaba, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, puede haber sido, como dicen, una travesura de la mente, ¿no? O sea, que porque nos hemos quedado fuertemente impresionados, o quién sabe, ¿no? De repente algo nos reclama, por decirlo así. Pero bueno, de ahí ya pasó, continuamos haciendo cosas normales, pero eso siempre nos quedó demasiado presente, ¿no? No, la verdad que, joder, un testimonio apasionante, ¿no? Porque tiene esa ambientación, ¿no? Un camino a las afueras de una población. La verdad es que brutal testimonio. Y bueno, espero que sí, pues si repetimos ya contarás lo que falta, más tus cositas personales, que seguro que son fascinantes. Así que, Fernando, de nuevo, te despido. Mil gracias por todo, mil gracias por tu tiempo. Ha sido sensacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, más bien, Xavi. Un abrazo y un abrazo también para los que lo vean y lo escuchen. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós, adiós. Saludos.